Antes de comenzar este tiempo de reflexión en la palabra del Señor, mis hermanos, quisiera hacerles llegar un saludo de parte de la Iglesia Bautista Betania, en medio de la gratitud que tienen nuestros hermanos al Señor por su 51 aniversario como iglesia. Por invitación del hermano Lázaro, el pastor de la congregación, el domingo pasado tuve el privilegio de acompañarles y de compartirles el sermón en su culto de gratitud. Hermanos, fue un tiempo de tanta edificación y de tanto gozo que hoy pido al Señor que se haga sentir también entre nosotros por medio de su palabra. Así que, por favor, únanse a mí en esta oración para entrar en este tiempo de meditación. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, por tus promesas, por tu gracia. Porque si pasáramos, Señor, tiempo reconociendo cada una de tus maravillas, no podríamos dejar de orar, no te alabaríamos lo suficiente, no te agradeceríamos lo suficiente. Nuestras palabras, nuestra mente misma no alcanzaría a reconocer tu magnificencia como tú lo mereces. Pero estamos aquí, Señor, por tu gracia, levantando este culto como ofrenda a tu presencia, Señor, para gloria de tu nombre. Y ahora que nos aproximamos juntos, Señor, a tu santa palabra, pedimos que seamos guiados, Señor, por ella como esa lámpara a nuestros pies, que ilumine el sendero, Señor, de la vida justa que tú quieres para nosotros. Toca nuestros corazones con tu voz, Señor, con la verdad de tu palabra, y que en sus profundidades, Señor, podamos discernir el misterio de la vida que tú nos has dado, la vida de la que hoy nos gozamos, la vida que usamos también para gloria tuya, Señor. Sé con nosotros, sé con nuestra iglesia, y gracias por este tiempo que nos permites. En Cristo Jesús. Amén. Durante estas semanas, mis hermanos, Dios fijó mi atención en algunos pasajes que espero poder exponer pronto aquí con nuestra iglesia a manera de sermones, y de entre ellos escogí para hoy uno que nos permite reconectar con los aspectos más esenciales de nuestra identidad cristiana, es decir, con el mensaje que nos trae a la vida y a la fe y que somos llamados a predicar, pero también con la perspectiva de vida que resulta de este mensaje y que nos lleva a cumplir la voluntad de Dios. Tanto aquellos que recién inician su caminar en el Señor, me refiero a mis hermanos que se acaban de bautizar, como aquellos que ya tienen años en los caminos de Cristo. Ahora me dirijo también a mis hermanos que de esta congregación han de salir a prepararse en el seminario. Creo que como pastores, hermanos, tenemos la responsabilidad de mantener el evangelio siempre presente en las iglesias, de tal manera que el ministerio de los santos siempre exprese sus riquezas y su gloria. El apóstol Pedro, aún a las puertas de su muerte, hermanos, escribió a las iglesias en su segunda epístola lo siguiente: así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas nunca tropezaréis, pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. Y considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularos recordándoos estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, ustedes van a compartir esa responsabilidad con nosotros. Pido a Dios que les guíe, y con esa responsabilidad en mente, iglesia, acompáñenme por favor en la versión de la Biblia de las Américas, si la pueden tener ahí en sus dispositivos, si no en la versión que usted tenga, al Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículos 1 al 16. Les repito, Mateo 5, del 1 al 16, y síganme por favor en la lectura de esta sección con la que el Señor inicia la sección del Evangelio que conocemos como el Sermón del Monte. Mateo 5, del 1 al 16. La palabra de nuestro Dios nos dice, hermanos: y cuando vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué será salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Señor, bendiga la lectura de su palabra, hermanos. Creo que hablar del Sermón del Monte, hermanos, es despertar recuerdos muy agradables en nosotros. Recuerdos quizás de nuestra infancia, de nuestro progreso en los departamentos, quienes hayan tenido la experiencia de pasar por los embajadores, por la Sociedad Auxiliar de Niñas o de Señoritas, los sembradores de la palabra, quizás recuerdos con nuestros padres o nuestros abuelos que nos enseñaban a memorizar esta sección, o simplemente porque lo que tenemos aquí, hermanos, es quizá uno de los pasajes que más profundamente impactan nuestro corazón cuando se leen, y debo decirles que ese es mi caso. Así que permítame preguntarle, así nada más de entrada, ¿cuántos aquí conocen esta sección del Evangelio de memoria? Levanten su mano. Bueno, espera, a ver un poco más. Dejen su mano levantada, hermanos. Vamos a ver cuánto cambia esto con mi siguiente pregunta. ¿Cuántos aquí conocen esta sección del Evangelio lo suficiente como para reconocerla cuando se lee? Es decir, apenas escucho la palabra bienaventurada y lo primero que se me viene a la mente es el Sermón del Monte. ¿Cuántos? Hermanos, todos aquí hemos escuchado una y otra vez estas palabras, aunque las tengamos presentes en mayor o menor medida. ¿Por qué quise hacer este ejercicio con ustedes? Porque algo que trato de enfatizar constantemente, hermanos, es la necesidad de avanzar de ese punto de memorización y de familiaridad con un texto bíblico hacia la aplicación en la vida diaria. Porque así como reconocemos estas palabras de apertura, yo creo que también todos aquí, hermanos, reconocemos la forma en la que termina el Sermón del Monte. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Creo que a todos nos suena tanto el principio como el final del Sermón del Monte, ¿o no, hermanos? Entonces, imagínense la responsabilidad que tenemos con aquellas enseñanzas de la palabra de Dios con las que estamos más familiarizados, aquellas que dejan una gran huella en nuestro corazón. A final de cuentas, hermanos, cuando uno busca el lado práctico de todas estas enseñanzas, podemos plantearnos preguntas que son verdaderamente profundas y que impactan nuestra fe y nuestra madurez espiritual. Por ejemplo, ¿en qué términos y desde qué actitudes predicamos el Evangelio? Yo no sé qué piensa, hermano, usted cuando lee esta sección en particular, pero cuando yo veo cada serie de bienaventuranzas, veo a Jesús predicando el Evangelio. Compare cómo predica usted el Evangelio.
¿Qué es lo que dice cuando le comparte a alguien de la palabra de Dios? Imagínense el tono de voz de Jesús para decir bienaventurados. Hermanos, qué enfoque y qué maravilla. Otra pregunta importante: ¿cuál es la razón de ser y el propósito del discípulo? ¿Por qué de todas las maneras posibles en las que yo pudiera pensar en una relación con Dios, Él escogió el discipulado como la manera en la que yo tengo que seguirle? Como la manera en la que yo debo vivir cada día que me concede en la tierra. Y una tercera pregunta: ¿cómo es que Jesús sintetiza el plan de redención y la meta de la vida en Él? Yo no sé si les ha pasado que cuando intentan hablar acerca de su relación con Dios o compartir el Evangelio, a veces uno termina revolviéndose más en la explicación que ni la persona a la que uno le está compartiendo la palabra. Pero hermanos, el día de hoy quiero llevarles a responder a estas preguntas a través de dos afirmaciones que resumen el énfasis de cada sección que acabamos de leer. Y esas afirmaciones, a manera de exclamación, son: dichosos los desamparados y atención cuantos les siguen. Ese es el título para el sermón de esta mañana. Dichosos los desamparados y atención cuantos les siguen. En los primeros versículos, hermanos, lo que ocupa las bienaventuranzas, vamos a tratar de desarrollar lo más que podamos esta primera exclamación: dichosos los desamparados. Piense en su evangelista favorito. Piense quizás en la persona que usted le compartió el evangelio. Piense a quien admira por compartir la palabra de forma natural. Y compare esa predicación, ese contenido, con lo que estamos leyendo aquí. Normalmente, hermanos, cuando empezamos a predicar el evangelio, ¿con qué verdad comenzamos? Somos pecadores. ¿Qué más, hermanos? Ok, bueno, si usamos el camino romano, que normalmente es el que ocupa esos textos, ¿qué otra verdad, hermanos? Ok, el carácter de Dios. Muy bien. En mi opinión, hermanos, todo lo que están diciendo es correcto. En mi opinión. ¿Con qué comienza Jesús? ¿Con eres pecador y necesitas arrepentirte? ¿Con Dios es santo y reclama justicia de tu vida? Mis hermanos, yo creo que la cuestión aquí es muy clara. Si nosotros queremos evangelizar de forma eficaz, ¿quién es nuestro mejor ejemplo? ¿Y cómo empezó Jesús su predicación del evangelio en esta ocasión, hermanos? Bienaventurados. Ve el cambio. Ahí es donde está, hermanos, el corazón de las misiones, el corazón del evangelio. Ahí, hermanos, donde el evangelio nos alcanza, en medio de nuestro pecado, Dios nos llama bienaventurados. Así que tenga esto en mente mientras le platico algunas características que encontré sobre esta declaración. Dichosos los desamparados. Creo que entendemos bien qué significa desamparados. Alguien que no tiene ningún tipo de recurso para defenderse de algo. Sobre ese concepto, hermanos, les puedo decir que esta declaración es primero un mensaje que llega en el momento oportuno. Vean los versículos 1 y 2. Porque aquí, hermanos, encontramos un mensaje que llega cuando más gente lo puede escuchar. ¿En qué momento comenzó Jesús a subir la montaña? Ojos a la Biblia, hermanos. ¿Cuándo? Cuando vio las multitudes. Hermanos, ¿cuántos aquí tienen como ansiedad por hablar en frente de multitudes? Mis hermanos seminaristas en particular, mi hermano pastor y yo lo podremos decir, Dios nos pone constantemente en ese tipo de situaciones. Creo que uno de los recuerdos más bonitos que tengo de estar evangelizando en San Juan de los Lagos fue la oportunidad que Dios me dio, hermanos, de evangelizar más o menos como a unos 13 o 15 niños. Recuerdo que iba con mi compañero que estábamos recorriendo la zona que estábamos evangelizando y de pronto llegamos a una plaza y Dios me pone ahí el sentir de hablarle a una señora que estaba ahí sentada cuidando a un bebé.
Entonces me acerco y le pido un tiempo para compartirle de la palabra. Ella me dijo, oye, están aquí mis nietos. ¿Crees que puedan venir a escucharte? Y yo, claro, que vengan a escuchar, por supuesto. Vienen los niños y antes de que yo siquiera dijera una palabra, ¿qué creen que me dijeron? Oye, están aquí mis amigos. ¿Pueden venir a acompañarnos? Y yo, perfecto. Hermanos, en 3 minutos teníamos a 15 niños enfrente, una señora y un bebé, para compartirles de la palabra. Sea multitudes. Luego vamos a ver un ejemplo contrario, hermanos, que es exactamente el mismo principio. Pero el Sermón del Monte, hermanos, nos llama a predicar cuando es el momento oportuno. Si uno piensa en el lenguaje de Pablo, ¿cuándo es el momento oportuno? Predica a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Que nadie te menosprecie. ¿Usted no piensa acaso que lo que acabamos de leer no molestó a algunos que estaban ahí, hermanos? Eran multitudes. Y a veces nosotros nos quedamos en silencio porque vaya usted a saber que cayó pise de alguna persona y entonces se molesta y pierde la oportunidad de hablarle después. Hermanos, permítanme decirles algo con toda claridad. Si usted le ofende ahorita, alguien le va a compartir el evangelio después. Usted no es el único portador del evangelio. Hable el evangelio, pero háblelo como Cristo. Si entendemos esa diferencia, una cosa es que yo ofende y que yo sea agresivo con mi propia presentación del evangelio, y otra cosa es que una declaración como bienaventurados los pobres en espíritu sea lo que ofenda. Que ese es el caso que tenemos aquí. Ahora, si se fijan, hermanos, este mensaje llega también en un lugar donde más personas pueden estar. Y aquí, hermanos, nos ponemos a pensar en nuestros propios recursos. Podemos tener un salón como lo tenemos en Teresitas. ¿Alguien sabe qué capacidad tiene ese salón? O hermanos que han ido más o menos como cuántas personas creen que quepan ahí en el salón que estamos rentando. ¿A cuántas personas les podemos compartir el evangelio de una sola vez? Mis hermanos, yo no sé cuántas personas vivan por aquí cerca, pero si ocupáramos el toldo, por ejemplo, de estacionamiento, ¿cuántas personas creen que podríamos tener aquí para predicarles el evangelio? Ve este templo, hermanos. Vean todo lo que Dios nos ha dado. Prediquemos cuando más gente puede escuchar. Ahora, el siguiente punto, hermanos, es de mis favoritos, y si alguien me conoce sabe que uno de mis temas en la teología es la teología del pacto. Este mensaje, hermanos, llega en la forma en la que más puede evocar la misión de Cristo. Viendo la multitud, subió al monte. ¿Alguien aquí puede decirme cuándo fue la última vez que Dios habló a su pueblo desde un monte? ¿Desde dónde, hermanos? ¿Se dan cuenta de lo que está pasando aquí? Ahora, qué bueno que mi hermano mencionó lo de los 10 mandamientos. ¿Recuerdan de qué trata el sermón del monte en una parte? Han oído que se dijo, no adulterarás. Han oído que se dijo, no robes. Han oído que se dijo, pero yo os digo. Mis hermanos, tenemos a Dios hablando a su pueblo en la persona de Cristo. Y realmente eso es lo que Cristo venía a hacer. Si pensamos en cartas como Filipenses, como Colosenses, que son cartas muy cristológicas, entendemos que las palabras de Cristo son las palabras de Dios. Tan así que en Juan, Él es la palabra de Dios. Él es el Evangelio. Y ahora ya no está esa nube que intimidaba a todo el pueblo. Está el Hijo de Dios en persona, compartiendo el Evangelio. No empezando con aquellas palabras que empezó en su momento. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. En esta ocasión empezó, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Puede pensar usted en algún maestro más confiable que aquel que es la sustancia y la imagen misma de Dios en persona?
Y hermanos, nosotros tenemos un mensaje. Nosotros hemos creído en este mensaje. Nosotros nos volvemos representantes de Cristo y de la gloria de Dios, hermanos, cuando predicamos la palabra. Así que tengan en mente que aunque para nosotros siempre es el momento oportuno, cuando hay más gente, cuando más nos pueden escuchar, cuando tomamos el mensaje de Cristo y tomamos ese lugar como mensajeros de Dios, también tengo que decirles, hermanos, no siempre el Señor nos va a poner a hablar a las multitudes. A veces nos toca hablar de persona a persona. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, cuando Jesús le habló a cierta mujer? A la samaritana. Y si se fijan, los mismos elementos están aquí presentes. Fue a donde lo podían escuchar. Fue al espacio preciso para que esta mujer se sintiera con seguridad de hablar con Jesús. Y tal y como fue el pueblo de Israel en su momento, hermanos, aunque esta mujer no era propiamente del pueblo de Israel, terminó escuchando la voz del mismo Dios que en su momento habló en Horeb. Y terminó recibiendo enseñanza del maestro más confiable de todos. De eso trata el momento oportuno, hermanos. De eso trata. No de buscar cuándo la persona está más sensible. Ahorita vamos a hablar de una cierta sensibilidad. Sino de ser fieles, de predicar en todo momento. Una de las cosas que más me gusta decir cuando hablamos en el ámbito misionero es que nuestro círculo de personas, hermanos, antes que ser nuestra familia o antes que ser nuestros amigos, son gente sin Cristo. Por lo tanto, preferible que yo pierda una amistad o que una relación familiar se distancie a que esa persona pase su eternidad sin Cristo. De eso trata el Evangelio, hermanos. Algo más que le puedo compartir sobre esta afirmación, dichosos los desamparados. Es un mensaje que muestra un corazón compungido. ¿Quieren repetir esa palabra conmigo? Yo sé que estuvo muy raro. Compungido. Ese término, hermanos, lo tomo de Hechos 2:37, donde la predicación de Pedro se dice que traspasa el corazón de sus oyentes. Llega con tal impacto que sienten que algo se les clavó en el corazón cuando Pedro les dice, ustedes mataron al autor de la vida. Y entonces le preguntaron los apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Desde esa sentir en el corazón. Por lo tanto, hermanos, ¿qué podemos responder? ¿Qué es un corazón compungido? De los versículos 3 al 6. En primer lugar, hermanos, un corazón compungido es un corazón persuadido a causa de su condición. ¿Cuál es la condición que se menciona aquí? Bienaventurados los pobres en espíritu. Imagínense cuánto chocó esto con la mentalidad y la cultura de ese momento cuando estamos hablando de personas que se jactaban de su riqueza espiritual. Tenían las escrituras, conocían a los profetas. Muchos de ellos quizás habían permanecido fieles durante el exilio babilónico, durante todos los imperios que vinieron. Otros quizás habían tomado parte en la lucha de liberación del templo con los macabeos, que había sido una revuelta muy, muy importante. Tenían una herencia de que jactarse. Es más, hasta Pablo nos platica su propia herencia. Si ellos tienen razón para jactarse, yo más. Circuncidado el 8º día. En cuanto a la ley, fariseo. Su práctica, irreprensible. Pero de pronto escuchan a Cristo decir, bienaventurados los pobres en espíritu. Hermanos, esto tiene una dimensión muy importante, sobre todo cuando le ponemos, no nombre, pero le ponemos identidad a los pobres en espíritu. Para un israelita, es más, lo voy a poner en un extremo, para un fariseo, ¿quiénes eran los pobres en espíritu? Los publicanos, las prostitutas, los pecadores, los pastores. Yo le diría, como, ¿por qué los pastores? Porque tenían contacto con animales muertos. Trabajaban las pieles.
Y de pronto tienen al maestro de maestros no reconociendo su riqueza espiritual, haciéndola a un lado y partiendo con su declaración: bienaventurados los pobres en espíritu. Aquel que sabe que todo lo que tengo dentro no me sirve para nada delante de Dios. Eso es la pobreza espiritual. Otra característica: un corazón compungido es un corazón conmovido a causa de esta convicción. Porque no se trata, hermanos, de entender que delante de Dios no tenemos absolutamente nada que ofrecer. Se trata de llegar a la convicción para que eso mueva nuestra emoción. Y para nosotros se reduce a veces, hermanos, a una expresión de gozo, una expresión de oración, una expresión de cualquier cosa. Pero nuestra predicación, hermanos, a veces no deja a la gente llorando por su situación ante Dios. Bienaventurados los que lloran. Imagínense qué nivel de convicción necesita tener respecto a su situación espiritual para llevarle al llanto. Otra característica: es un corazón dispuesto a Dios tras ser sensibilizado. Bienaventurados los humildes. Si pone aquí, hermano, a un fariseo, a un saduceo, a un escriba, de nuevo, ellos tenían muchas razones para justificarse delante de Dios. Sin embargo, si recurrimos, por ejemplo, a la parábola del fariseo y el publicano, ¿recuerdan de qué constó esa parábola en particular? Un fariseo va, entra al templo y ora: Señor, gracias porque no soy como este publicano. ¿Y qué dice el publicano? ¿Levantó siquiera los ojos al cielo? ¿Qué es eso, hermanos? Humildad. Y Jesús terminó esa parábola diciendo: os digo, este descendió a su casa justificado antes que el otro. Y aquí leemos: bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Esto nos suena, ¿verdad?, del pacto con Moisés. Dios les había prometido la tierra de Israel. Ahora imagínense que todos aquellos que habían dedicado su vida a la religión, al estudio de las Escrituras y a desarrollar toda esta tradición, de pronto no son los herederos. Los herederos son todos aquellos que ellos estaban despreciando. Mis hermanos, un corazón compungido es también un corazón desesperado. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Si uno suma estas 4 características, entiende lo que es un corazón traspasado por el poder del Evangelio. Pobre en espíritu, que llora a causa de esa convicción. Es un corazón humilde ante la voluntad de Dios. Es un corazón hambriento de su justicia. El Salmo 51 creo que lo resume muy bien. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Ve por qué? Este es un mensaje desconcertante, hermanos. Ellos ya tenían toda una tradición de siglos, ya habían dictaminado cómo debía funcionar la vida espiritual de la nación. Y sin embargo, antes que todas estas características que acabamos de mencionar en cuanto al corazón, encontramos la palabra bienaventurado. ¿Alguien sabe qué significa la palabra bienaventurado? De hecho, si tienen alguna otra traducción, casi pueden ver el significado literal. Estoy seguro de que me dijeron lo correcto, nada más que no les entendí. ¿Alguien que nos diga cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente? Dios bendice. ¿Alguien tiene la Nueva Versión Internacional? Dichosos. Esta palabra, hermanos, da a entender a alguien cuya felicidad no se está desprendiendo de una situación inmediata y material, sino alguien que expresa un gozo que tiene una índole espiritual. Es el gozo que resulta de la bendición particular de Dios. Ojo,
no la bendición circunstancial o providencial de Dios. Esa tiene que ver con lo que nos pasa, con lo que sentimos, con todo lo que interpretamos. Pero la bendición especial de Dios, del gozo, esa es la que se siente inmediatamente sobre el corazón. En parte por eso se le llama revelación inmediata. Ahora bien, es un mensaje desconcertante también, tanto para quienes lo escuchan en primera fila, como para los que están detrás, porque aquí este mensaje, hermanos, iba para los discípulos e iba para todas las multitudes. Entonces, imagínense todos aquellos que estaban conformados con su pobreza espiritual. Imagínense un publicano, por ejemplo, que hubiera llegado a la convicción de decir, pues es que Dios nunca me va a aceptar. No puedo ser jamás, ni puedo tener este nivel de pureza que exigen los fariseos, o los sacerdotes, o los sacrificios. Y eran personas que vivían así constantemente. Imagínense una mujer que no tenía otro medio para sobrevivir que la prostitución. O que era tan anciana que solo podía esperar misericordia. Hermanos, ellos eran los bienaventurados. Finalmente, hermanos, es un mensaje desconcertante por sus fieles promesas. Uno esperaría en la lógica humana que los fariseos fueran los herederos. Ellos eran los fieles, ellos eran los religiosos, ellos eran los puros. ¿Y qué leemos aquí? Que las promesas del reino, del consuelo, de la herencia y de la plenitud de justicia iban para los pobres en espíritu, para los que lloran, para los humildes, para los hambrientos de justicia. Por eso es tan desconcertante este mensaje, hermanos. Ahora, voy a avanzar un poquito más en el texto, versículos 7 al 9. Bienaventurados los desamparados, hermanos. No solo es un mensaje desconcertante, es también un mensaje que ilustra un corazón transformado. Ya hablamos del corazón compungido, traspasado por la tristeza. Vamos a hablar ahora del corazón transformado. ¿Qué señales caracterizan un corazón transformado por el Evangelio, mis hermanos? Según lo que tenemos ahí en esta sección, misericordia, pureza y paz. Bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores. Ven que todo esto es una consecuencia de haber conocido la gracia de Dios en el Evangelio. ¿Por qué los creyentes son misericordiosos por naturaleza, hermanos? Porque han conocido la misericordia de Dios en el Evangelio. ¿Por qué los creyentes tienen un limpio corazón? ¿Por qué, hermanos? Porque el Espíritu de Cristo les ha limpiado. ¿Por qué los creyentes tienden constantemente a la paz en todas sus relaciones? Alguien que comunica la paz, que aquí bien puede significar alguien que evangeliza. Porque ellos han experimentado la paz con Dios en Cristo. Recuerden que aquí, hermanos, no estamos hablando de paz interior. No estamos hablando de un bienestar que siento en mi corazón y ¡ay, qué bonito me hace sentir! Estamos hablando de ya no ser contados como enemigos de Dios. Eso es la paz. Bienaventurados los pacificadores. ¿Cuál es la mejor manera que tenemos de ilustrarlo, hermanos? Relaciones sanas, relaciones en paz. Así como ahora nosotros tenemos una relación sana y en paz con Dios. ¿Qué promesas le son dadas a este corazón transformado? Bueno, los misericordiosos recibirán misericordia. ¿A qué se refiere esto, hermanos? Al día del juicio final. Seguimos, los de limpio corazón, porque verán a Dios. Ahora, no quisiera pasar el momento, hermanos, de hacerles esta pregunta. ¿Qué tan limpio está su corazón ante Dios hoy? Bienaventurados los de limpio corazón. Es una pregunta fuerte, hermanos, y la verdad yo creo que Jesús la formuló a esa medida y con esa intención. ¿Qué tan limpio está hoy su corazón? Hermanos, está limpio porque Cristo lo ha limpiado. Yo sé que esta pregunta tiende a despertar en nosotros más culpa que otra cosa,
Pero ¿qué condenación hay para los que creen en Cristo Jesús? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Hermanos, nuestro corazón ya no es impuro delante de Dios. Por eso es que se nos urge con mayor medida en las cartas, en el Nuevo Testamento y en toda la Biblia, básicamente, a tener un corazón puro delante de Dios, a no permitir que ningún pecado lo manche. Ya lo decía en otro sermón, hijitos míos, estas cosas os escribo para que ¿qué? No pequéis. Tan simple como eso, hermanos. El cristiano se distingue por no pecar. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. De cómo funciona el Evangelio. Eso es un corazón transformado. Un corazón misericordioso, puro y lleno de paz. Con todas esas promesas. Y ahora vuelvo a leer la palabra bienaventurado. Nota que tiene como un sentido, un toque diferente cuando uno lee bienaventurado en estas tres, en comparación a las tres virtudes anteriores. Porque aquí, hermanos, ya entendemos la riqueza y la profundidad de esa bienaventuranza. Ahora, vamos a la parte complicada de esta apertura. Bienaventurados o dichosos los desamparados, hermanos, es también un mensaje de consolación celestial. Porque aunque somos herederos de la tierra, no significa que nuestra condición sea diferente a la de los patriarcas que esperaron en esa promesa. Versículos 10 al 12. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. ¿De qué justicia estamos hablando aquí, hermanos? De ser justificados ante Dios, tenidos por justos delante de Dios. Y si se fija, esa es la única causa por la cual el mundo persigue a los seguidores de Cristo. Porque sus corazones han sido justificados. Hermanos, ya nos decía también nuestro hermano pastor en la clase, si no estamos experimentando cierta oposición, por ser creyentes, por hablar de la palabra, por vivir de forma santa, por vivir sin pecado, hay algún problema. De hecho, más adelante vamos a ver la medida de por qué es un problema. Pero hermanos, el cristianismo siempre es incómodo. El cristianismo siempre despierta enojo, rechazo, hostilidad. En medio de todo eso, su consolación, mi hermano, mi hermana, es que usted es bienaventurado. Inmensamente feliz. Vamos a ver las razones. Regocíjense y alégrense, porque su recompensa en los cielos es grande. Así persiguieron a los profetas, a base de violencia y a base, hermanos, de calumnias. Digan todo género de mal contra ustedes, mintiendo. ¿Cuál es la mentira más grande que han escuchado acerca del cristianismo? ¿Ok? ¿Qué otra mentira han escuchado de la gente no creyente sobre el cristianismo, hermanos? ¿Ok? ¿Qué más? Les digo la mentira más grande, al menos en mi opinión, ¿sí? Ok, también. Ok. Una que provoca mucho problema, hermanos. Que los cristianos son hipócritas. ¿Usted diría que es verdad o que es mentira? A ver, hermanos. Ya los puse a pensar. Hermanos, el cristiano, por naturaleza, no puede ser hipócrita. Es una contradicción en sí misma. La carne es la que nos hace ser hipócritas. Recuerda más o menos esa separación que Pablo hace. Ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Más o menos funciona en este mismo sentido. Ahora bien, hermanos, el pasaje cierra
Vuestra recompensa es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. ¿Cómo se nos está llamando en el pasaje, hermanos? Profetas. Así persiguieron a los profetas. Yo no sé si hoy usted se considera en la misma línea ministerial que Moisés, que Josué, que Elías, que Eliseo, que Jeremías, que Isaías o Ezequiel. Pero todos ellos, hermanos, fueron perseguidos por hablar la palabra de Dios, que cree que vendrá si nosotros hacemos lo mismo. ¿Qué cree que vendrá si nosotros abrazamos el mismo tesoro espiritual que ellos recibieron? En conclusión, este primer punto, mis hermanos, dichosos los desamparados es primero nuestra realidad, porque hemos creído en el Evangelio. Dichosos los desamparados es nuestro mensaje, porque a final de cuentas predicamos lo mismo que Cristo. Y por lo tanto, dichosos los desamparados es nuestro modelo de predicación. Si usted quiere ser un buen evangelista, evangelice como Cristo. En segundo lugar, hermanos, y para cerrar este sermón, segunda afirmación, atención cuantos le siguen. Aquí ya cambiamos un poquito el énfasis, porque la primera parte, hermanos, se refiere a aquellos que están respondiendo al Evangelio por fe. La parte que sigue se refiere a aquellos que ya viven en Cristo. ¿Y por qué quise ponerle esta afirmación alertas? Porque constantemente en el Nuevo Testamento se llama a los creyentes a permanecer velando, a permanecer esperando el regreso de Cristo. Es más, incluso Cristo mismo lo dijo momentos antes de ser entregado. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, la carne es débil. Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Velen, velen, para que cuando el maestro llegue les encuentre haciendo lo que les pidió. Por lo tanto, hermanos, atención cuantos le siguen, porque tenemos un deber en la tierra, y nuestro primer deber para con la tierra es ser la sal. Ahora, les dije que ahorita les iba a hablar de la medida de la humildad. El pasaje mismo nos dice, hermanos, que si la sal pierde su utilidad, ¿a qué se le compara? Al polvo. Hermanos, en ese momento la sal se sacaba directamente del mar muerto en particular, que era el que tenía mayor salinidad. Pero durante el proceso tendía a mezclarse con la tierra mientras la iban trabajando. Por lo tanto, si a alguien le tocaba una porción de sal que tenía demasiada tierra, ¿qué se estaba comiendo? Entonces, ¿qué termina distinguiendo a un discípulo de un no discípulo? Nada. Más que alguien que ha conocido la enseñanza de Cristo y no la puso en práctica, y alguien que vive sin conocer la enseñanza de Cristo de igual manera. Así es como funciona la metáfora de la sal de la tierra. Nos llama la fidelidad. Si la sal deja de ser lo que es, se vuelve inútil. Y ya dijimos en un sermón pasado que nuestra principal responsabilidad es permanecer en Cristo. Dios guarda o preserva nuestra fe. Nosotros permanecemos. Por supuesto, hermanos, no me alcanza para distinguir en todos los usos de la palabra sal, pero hay otro que también enfatizamos mucho cuando abordamos este pasaje, y es la sal como conservador. Porque esto nos lleva al aspecto social del cristianismo. El cristianismo, hermanos, no se vive en estas cuatro paredes. El cristianismo transforma a donde llega. De nuevo, el ejemplo de Jesús. ¿Qué pasó el día que le habló a la samaritana? Aquella mujer corrió feliz de la vida, fue a su poblado, le compartió a todo mundo, y en cuestión de 2 o 3 días, todo un pueblo entero era capaz de decir, ya no creemos por lo que tú nos has dicho. Ahora nos consta que Él es el Mesías y el Salvador del mundo. Hermanos, somos la sal de la tierra. Somos los que se supone alzan la voz contra la violencia. Alzan la voz por el necesitado, resuelven su necesidad.
No porque sea una propaganda política, hermanos, es la naturaleza misma de la fe. Aquí todo el mundo puede tener su preferencia política. Dios nos da esa libertad. Lo que no es negociable es atender al necesitado. Lo que no es negociable es frenar la corrupción en el mundo con la verdad. Y por último, hermanos, atención cuantos le siguen. Tenemos una responsabilidad para con el mundo. Ustedes son la luz del mundo. Todos nosotros ya conocemos esta imagen, hermanos. Una ciudad en lo alto de un monte no se puede esconder, porque la gente alrededor de aquí, de la iglesia, no sabía que aquí había una iglesia. ¿Por qué, hermanos? ¿Evangelio? Si a mí me lo preguntan, hermanos, estamos en el lugar perfecto para evangelizar. San José aquí, San José abajo. Y nosotros en medio. Por el Espíritu de Dios, hermanos, la luz de la Iglesia Bautista del Calvario no puede ni debe ocultarse. Es inútil, como lo dice la imagen, que se encienda una luz y luego se tape con algo. ¿Para qué sirvió esa luz? ¿Qué efecto tiene? En su naturaleza, hermanos, por su propia naturaleza, la luz es visible, la luz llama la atención. ¿Cómo cierra el pasaje, hermanos? Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen. Ahora, déjenme aclarar algo. Esto no es un sustituto de predicar el Evangelio, porque luego a veces decimos que yo predico con mis acciones. Hermanos, la gente no es adivina. Todo el mundo puede hacer buenas acciones. Por mil y un sentimientos más, objetivos más. Pero nuestras buenas acciones son diferentes en algo que podría llamarse esencial. Reflejan la gloria de Dios. No es que yo sea bueno, es que yo refleje la gloria de Dios en lo que hago. Y nos preguntaremos, ¿cómo es que podemos hacer eso? El Espíritu lo hace, hermanos. El Espíritu lleva esa convicción a nuestro corazón y empezamos a funcionar y a vivir en esa dinámica. Por lo tanto, vuelvo a leer, hermanos. Iglesia Bautista del Calvario, así brille su luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Mis hermanos, el Sermón del Monte nos llama a predicar bienaventurados los pobres en espíritu, quienes están alrededor de nosotros, alrededor de este templo y alrededor de nosotros como individuos. Y nos llama a nosotros a vigilar atención, a estar atentos, no solo a las señales del fin del mundo, hermanos, sino a lo que somos en Cristo. Somos sal, debemos permanecer fieles y servir. Somos luz y debemos reflejar la gloria de Dios. ¿Ve por qué es un resumen, hermanos? Bienaventurados o dichosos los desamparados, y atención cuantos siguen a Cristo. Que Dios les bendiga.